Grandes apartados que espero que les guste para este día. Vamos a estar hablando en el primero sobre pues cuáles son los retos del modelo de negocio, logística y transportación, o sea, qué características está teniendo, donde con el cambio de la pandemia, donde se creía que puede ser diferentes negocios de alta rentabilidad, no necesariamente son así si tu modelo de transportación no está pensado para eso y tu modelo de negocio no tiene esos componentes. Vamos a estar hablando que no todas las organizaciones son capaces de mantener ese valor y no todas han manejado los procesos de crisis de la mejor manera. Entonces vamos a ver cuáles son esos retos. En el punto número, eso lo vamos a estar hablando con Gerald Hernández. La fórmula de valor al accionista, vamos a estar hablando con Fernando Hernández, cuáles son esas características de la propuesta de valor, cuál es la fórmula de la rentabilidad, cuáles los modelos de target costing, de target pricing que se deben de tener, y bueno, pues cómo son esos procesos, esos activos relevantes que se utilicen. Y por último, estaremos presentando con Gerardo Teff, pues, ¿cómo puedo comunicar con impacto? ¿Qué tipo de reportes son los que debo de tener? ¿Cuáles son mis modelos de cálculo? ¿Cuáles son los temas de asignación de indicadores? ¿Cómo tengo una retroalimentación de esos indicadores para alimentar mi modelo de planeación y mi modelo de riesgo? Entonces, pues, empezando el tema número 1, le paso la palabra también a Gerald Hernández, ¿no? ¿Cómo estás, Gerald? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Saludos a todos. Encantado de tenerlos por acá. Y empezamos con este análisis preliminar que se hizo de la industria, utilizando pues la tasa retorno sobre patrimonio, que es uno de los que son más atractivos para efectos de los análisis y poder entender cómo las organizaciones en la industria donde ustedes se desenvuelven eh, se ha comportado en función de pues el tema que nos ha afectado a nosotros de la pandemia. ¿Por qué? Porque como se puede observar en ese gráfico, no todas las organizaciones han sido capaces de mantener su valor, o por lo menos el valor que sus accionistas esperan. Es por eso que nosotros, como financieros o los directores financieros que nos desenvolvemos en estas empresas, recurrimos a estos modelos de costos y rentabilidad avanzada para identificar cómo mejorar la satisfacción al cliente y optimizar los recursos que nos hemos dado. Como vemos, el cuadro muestra dos escalas. Por un lado, el tema de la inflación y la otra, el retorno del patrimonio. Y vemos como las aerolíneas, las empresas como Delta, Royal, etcétera, cuentan con márgenes pequeños o retornos pequeños y no han sabido responder ante esta crisis. Mientras que vemos a Expeditors, Amazon, etcétera, que son modelos disruptivos donde sí han logrado pues mantener su valor y más bien sacar provecho de la situación en la que se desenvuelven, porque el uso de la tecnología en ellas es más acelerado o sus modelos ya los capturaban de tal forma que lograron salir avantes. No sé, Pedro, dentro de estos análisis, ¿qué podemos rescatar o qué rescatas vos entre? Sí, gracias, Gerald. No, o sea, hemos visto, por ejemplo, que aunque tengan nombres muy famosos, muchas empresas de transportación en esta crisis, pues, por ejemplo, tipo empresas de courier, tipo DHL, tipo Amazon, etcétera, tipo UPS, vamos a ver que hay unas que estaban pensadas en su modelo de negocio para llegar a grandes oficinas, a grandes centros de negocio, recoger muchas cajas, ponerlas en grandes camionetas, llevarlas al aeropuerto, recoger del aeropuerto, hacer el trámite aduanal y regresar con esas cajas a esos grandes edificios y esas grandes empresas. Sin embargo, con el tema del COVID, algunas de estas empresas de carga y transportación pues no son rentables con todo y que aumentaron sus transacciones, y es porque no estaban hechas para ir a recoger
cosas de casa en casa y a recoger y entregar temas de casa en casa. O sea, no estaban enfocadas a procesos de negocio a consumidores, ¿no? A ese nivel de detalle, ese nivel de pulverización, donde pues requieres otro tipo de manejo de rutas, otro tipo de manejo de canales. Vamos a ver que esto también se ve afectado en todos los procedimientos aduaneros, en los tipos de maniobras, todo esto nos cambió la cadena de abastecimiento, ¿no? Vamos a ver que hubo disrupciones donde no todas las empresas han sido capaces de entregar esto. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a estar hablando es cómo el director de finanzas y su equipo de toma de decisiones debe de identificar en qué punto de esta curva está y decir a qué nivel de retorno sobre capital invertido debería de estar. Entonces, sobre este retorno de capital invertido, que es la métrica de evaluación que vamos a estar utilizando, donde debemos de poner cuál es nuestro punto actual y nuestro punto de salida. Para eso, no sé, Gerard, ustedes en BDO han estado clasificando los modelos de crisis. No sé si me puedes charlar un poquito de este modelo de crisis de 3 etapas. Así mismo. Justamente para llegar al análisis anterior, con algunas empresas de la industria en la que nos desenvolvemos o que estamos hablando ahorita, hemos tratado de hacer como un screening ante la situación, cómo han respondido ante la situación que nos encontramos de este COVID o la pandemia. ¿Por qué? Porque es importante comprender las etapas de la crisis para planear el escenario adecuado. Por eso, considerando clientes, directores financieros y socios de la firma, se hicieron un panel y se hizo un análisis de cómo crear un modelo que pueda retar la situación actual, a la cual le pusimos, como ven en el gráfico, rethink o repensar. Vemos una etapa de reaccionar, donde la forma es cuando hicimos el análisis y si entendimos que la forma en que las empresas responden al impacto inicial de la crisis, cómo hicieron para poder sobrevivir o cómo hicieron para reaccionar, para minimizar los efectos catastróficos en el negocio, en sus operaciones, para efectos de la seguridad de los empleados, cómo mantenerlos a salvo, la cadena de suministros, cómo se estaba respondiendo hacia eso y la viabilidad financiera que tenían para poder continuar como negocios. Ya por la madurez que esta pandemia, por decirlo de esa forma, ha avanzado, muchas de estas empresas ya esta etapa han pasado a la etapa de restablecer o se encuentran en procesos finales, ¿verdad? Y pasamos a la etapa de restablecer, donde las empresas ya buscan mantener las operaciones comerciales durante el bloqueo de disrupción, utilizando técnicas que les permitieron a las personas, procesos y sistemas de información adaptarse a los patrones cambiantes, ir justamente ajustando su modelo de negocios y poniéndolo en práctica, ya sea a nivel natural o con asesoría o la misma situación crítica que nos puso un poquito creativos para poder restablecernos y nuestro modelo de negocios, como vimos en muchas empresas. Y una pregunta, en estas 3 etapas que estás manejando, cuando tú me estabas diciendo que hay diferentes dimensiones como gente, estrategias, finanzas y regulación, cuando hablamos en el tema de optimización de costos, ¿qué opinas de este cambio de reaccionar donde tienes que ver el tema de liquidez y flujo de efectivo hacia una etapa de costeo? ¿Qué está pasando con tus clientes en este momento, en este cambio de etapas de crisis, ¿no? Definitivamente cada etapa de las crisis es diferente, así como el tipo de decisiones e iniciativas que tienen que tomar todos los aspectos relacionados con gente, riesgo, finanzas y regulaciones. Entonces sí hemos estado dándole soporte con diferentes modelos ya más dirigidos a una contabilidad más analítica, no de registro transaccional, sino más bien dándole un seguimiento a todas sus partidas para poder obtener la información básica y que le ayude a tomar las mejores decisiones para poder avanzar en esto. Actualmente estamos en las etapas finales de la reacción para iniciar todo el proceso de recuperación. Entonces es donde el punto de vista financiero, el foco, que tiene que ser la optimización de la base de costos para tener el fortalecimiento financiero se vuelve esencial. Básicamente por ahí.
Yo quisiera preguntar ahí, Fernando Hernández, si puedes luego quitar ahí tu micrófono, el tema de capital de trabajo, ¿qué significa lo que has visto tú con algunas organizaciones que cuando hablamos de capital de trabajo piensan que es dinero que le vas a ir a pedir al banco y muchas veces no ven lo que tienes que hacer dentro de la organización para liberar capital de trabajo propio? ¿Cuáles son tus principales recomendaciones eh, sobre este punto, así de manera muy breve, Fer? Mira, básicamente hay que entender la dinámica del capital de trabajo y cómo es que está constituido. Primordialmente, el capital de trabajo lo podemos definir también como la diferencia de aquellos requerimientos que tienes y las fuentes de efectivo y aquellas fuentes de efectivo que tienes. Y si te vas a la parte del activo, realmente es donde se queda pegado el flujo de efectivo o el efectivo en tu balance general, en tu activo, sea en cuentas por cobrar, en inventarios o incluso en cuentas por pagar a tus proveedores. Creo que lo más importante de esto es tener una base de comparación sobre la industria, entender bien cómo se maneja la industria a partir de los estándares, de los días de pago, de las rotaciones de inventario o de los días de cobro. Y a partir de ahí desplegar una serie de políticas corporativas en cuestión de gestión a las cuentas por cobrar, de tratar de optimizar incluso, hacer más eficientes los procesos productivos, que suena muy, vamos a decirlo, no cuesta nada, hacerlo es muy difícil, porque se entiende que las operaciones están optimizadas, y también de la gestión de los procesos de los pagos a los proveedores. Es muy importante, es muy interesante, porque cuando se compara una empresa contra sus pares que cotizan en bolsa, aunque esta empresa no cotiza en bolsa y en la misma industria, eh, puede darse uno cuenta cuánto dinero, cuál es el potencial de liberar flujo de efectivo del balance existe a través de hacer este tipo de adecuaciones. Ok. Eh, Perfecto, ¿no? O sea, vemos que de la etapa de reaccionar, sí, el enfoque está en generar esta liquidez, como dijo Fernando, y vamos a hablar de la parte de optimización de costos. Vamos a ver que ya en la etapa de recuperación, el enfoque tiene que ser en qué cosas tengo que medir más allá de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar y la velocidad con la que estoy haciendo esto y el coste de capital involucrado. Aquí vemos que dentro del IFAC y el Institute of Management Accountants tenemos unos niveles para clasificar los modelos de rentabilidad y costos y queremos su maduración. Estos niveles de maduración los hemos hecho, por un lado, para la información descriptiva y la información predictiva. Descriptiva hablamos como más información real, ¿no? Vamos a ver que muchas empresas siguen teniendo lo que llamamos ser tenedores de libros. Nada más manejan su contabilidad, pagan impuestos y se acabó, o incluso dan los estados financieros tradicionales. Vemos que otras organizaciones han estado interesadas en mejorar cómo gestionan sus costos directos, los costos de sus activos, de ciertos materiales, de ciertas transacciones, y establecen costos estándares, órdenes de trabajo, maneras que no te permite identificar hasta este punto 5D cuál es la rentabilidad de un cliente. ¿Cuál es la rentabilidad de un servicio de logística? ¿Cuáles son mis costos por ruta? ¿Cuáles son las alternativas de las rutas por diferentes tipos de equipo? Aquí es donde las organizaciones empiezan a entrar en los niveles 6, 7 y 8D de modelos de costeo, ¿no? Ahora, estos modelos de costeo y de rentabilidad de indicadores reales, vamos a ver que van a estar relacionados con indicadores predictivos, todo lo que son las proyecciones, las planificaciones, donde en plena pandemia, muchos directores de finanzas siguen utilizando modelos de planeación 1P, incluso con softwares muy sofisticados, ¿no? Siguen manejando centros de costo y cuentas contables, donde cualquier director de operaciones de logística te va a estar preguntando cuál es mi costo de las operaciones de e-commerce, ¿no? ¿Cuál es el costo por cliente? ¿Cuál es el costo o cuál es la capacidad para poder atender nuevos clientes en un nuevo segmento? ¿No? ¿Cuál es esa inversión que tengo que estar haciendo? Porque el negocio está creciendo y me está orientando a ese punto. Pero ¿qué pasa? Al tener un modelo de planeación contable, no te permite ver tu operación y no te permite justificar bien estas inversiones, que como dijo Gerardo, estamos en la etapa de reacciones a la recuperación. Vamos a ver que en este tipo de foros y en otros, muchos asesores, vendedores de tecnología
te ponen la situación como si estuviéramos en el pleno auge, cuando no está pasando eso, ¿no? Hoy todo lo que se haga dentro de la organización tiene que tener una justificación en cómo me va a pegar o me va a afectar mi retorno sobre capital invertido. Y para hacer eso, necesito tener este tipo de indicadores, ¿no? Estos modelos que tengo que saber identificar. También tengo que saber identificar cómo voy a eliminar la distorsión del costo. No todos los modelos de rentabilidad, no todos los modelos de riesgo son capaces de poder plasmar una realidad dentro de la organización. Por ejemplo, en muchas organizaciones siguen asignando los costos indirectos incluso conforme a las ventas, ¿no? O no cuentan con indicadores operativos. Entonces, sí, efectivamente puedes ver un estado de resultados de contabilidad financiera, incluso te lo pueden auditar y todo, pero ese no son informes de control de gestión, no son informes que pueda yo gestionar, que pueda administrar, que pueda analizar, donde entra el tema de la contabilidad analítica, ¿no? En el enfoque de la contabilidad analítica vemos que estos gastos son, estos indicadores son rastreables con indicadores de rendimiento y lo que eliminamos es esta distorsión, donde un producto, un cliente A, pensabas que te costaba $1,500, en realidad te cuesta 2,500, 2,600, y el que te costaba 3,600 realmente te cuesta 2,400. Aquí hemos visto en muchos proyectos que hay organizaciones que no están preparadas incluso para entender esta información nueva, ¿no? Ha sido muchos años utilizando modelos de toma de decisiones falsos que no te dicen los costos reales y la rentabilidad real basada en hechos, que cuando lo ves en la realidad, mucha gente prefiere estar en la opacidad y hay directores de finanzas, directores de operaciones de excelencia que hacen exactamente lo contrario, se dan cuenta que tienen que cambiar el efecto que voy a mostrar a continuación. Este efecto quiere decir, por ejemplo, que en muchas empresas de transporte y logística lo que tienen son en los mejores sistemas, tienen centros de costo y cuentas contables, y conforme a eso hacen sus planeaciones y conforme hacen sus decisiones y siguen viendo un ingreso, por ejemplo, de 3,500,000 dólares, el costo total de 3 millones y una utilidad de $500,000, pero ¿eso qué me dice? ¿Qué me dice con respecto al e-commerce? ¿Qué me dice con respecto a los servicios que tengo que promover para Amazon o tengo que proveer para algún otro tipo de entidades para colaborar en el tema de transportación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eliminar eso, entendiendo en que tengo que entender cuál es el conjunto de procesos que tiene una organización y entender cómo una empresa de transportación entiende lo que es la recepción, la clasificación, la preparación, el almacenamiento, el transporte por tipo de alternativa, por tipo de equipo, los tipos de maniobras que tengo, los tipos de grúas que voy a estar utilizando, qué capacidad, los tipos de servicios a la carga que puede estar dando, algún servicio de etiquetado, algún servicio aduanal, algún servicio especial que le doy a los clientes que en este tipo de situaciones son valoradas en plena pandemia. Entonces, aquí lo importante es tener, así como la contabilidad es el lenguaje de los negocios, la contabilidad analítica o la contabilidad gerencial es el lenguaje dentro del negocio. Entonces, este lenguaje dentro del negocio, como a nivel operativo, cómo utilizo una grúa, qué significa, cuál es mi costo por transacción, cómo los equipos de mejora continua justifican las mejoras operativas que van teniendo. Entonces, estos modelos, entendiendo este negocio con estas estructuras, lo que me va a dar es un mejor análisis de cuáles son los servicios a la carga que estoy dando, ¿no? Y las alternativas que tengo para centrarlo en los clientes y poder manejar los clientes en su ciclo de vida por las diferentes soluciones que les voy dando, ¿no? Y eso poderlo ajustar en un modelo de riesgo. Voy a pasarle la palabra a Fernando Hernández, que nos va a estar hablando más a detalle de qué significa esto. Fernando, ¿qué significa esta fórmula de valor al accionista? No te escuchamos, Fernando. Gracias. Creo que el principal reto que están enfrentando las empresas, no solamente de logística de cualquier tipo, es que su modelo de negocio fue estresado, fue retado. Desafortunadamente, ¿me ayudas con el siguiente clic, por favor, Pedro?
Desafortunadamente, la información financiera, que es básica para cualquier tipo de toma de decisiones, está en niveles no primitivos, porque realmente, si te das cuenta, el hecho de contar con un costo estándar y con costos diferenciados por orden de trabajo y tal, vamos, está pegado a prácticas y a principios de contabilidad y puede ser lo correcto de acuerdo a la información tradicional, a la contabilidad financiera. Y también el tema de los presupuestos basados en temas de contabilidad, de cuenta contable, es incluso la base de una técnica de presupuesto base cero, pudiera ser, ¿no? Entonces, son cuestiones que nadie te va a retar si es que no se interesan realmente por conocer las entrañas y las operaciones de la empresa, o si es que simple y sencillamente no necesitas tú tomar mejores decisiones o conocer bien cuál es lo que está funcionando, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en tu empresa. Los retos que se tiene, bueno, pues lo tenemos aquí, es información poco fiable, tienes más presupuesto financiero y menos planeación empresarial porque está enfocado a la cuenta contable. Hay un uso extensivo de Excel y PowerPoints y además el tiempo para hacer este tipo de trabajos. Y tristemente, la mayoría de las aplicaciones que están enfocadas al cierre financiero o al cierre contable, pues se dedican a eso, a reproducir la contabilidad tradicional y no permiten este insight eh, en donde te facilite la visibilidad de tu empresa. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? De ahí entonces vemos que realmente puede ser un reto el reinventar tu modelo de negocios. No está, la mayoría de las empresas han entrado en temas de reacción ante el mercado, de reacción porque le están pidiendo nuevos formatos. Por ejemplo, el caso de hay muchísimas empresas de paquetería que tenían un modelo de negocios enfocado nada más a grandes volúmenes y dos destinos, los grandes corporativos y el aeropuerto o la terminal o el hub logístico. En el momento en que viene la pandemia, se ve muy estresado el modelo de negocios y esa modalidad ya no funciona. Entonces, ¿Qué pasa, Fernando? Por ejemplo, con la propuesta de valor, hay entidades que muchas veces no se clasifican de transportación, por ejemplo, empresas de productos de consumo, pero que realmente lo que hacen es que mayormente son procesos de distribución y que no identifican bien esa propuesta de valor. ¿Qué problemas hay con eso cuando no entienden el trabajo que se tiene que hacer, como dice aquí? Mira, el trabajo que se tiene que, esa propuesta de valor, el job to be done, qué es lo que se tiene que hacer, en el momento en que cambia tu mercado, cambia esa definición. Y en el momento en que cambia tu definición, se ve estresado todo tu modelo de negocios, todo tu modelo operativo y necesitas tener información financiera fehaciente para que te permita entender cómo va a ser las cosas. Por ejemplo, cuál es el costo de servir. Si vas a abrir una nueva ruta o si vas a abrir un nuevo formato o una nueva dinámica de logística, tienes que saber cómo va a impactar tu base de costos. Y entonces la contabilidad tradicional y la contabilidad financiera ya no te sirve. Ok, ok. Sí, yo lo que he visto, por ejemplo, en este estudio de Harvard que dice Reinventing Your Business Model, ahí habla mucho sobre la fórmula de rentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre la gestión de ingresos y la gestión de costos, Fernando? ¿Cuál es su relación? Y esto, ¿cómo tiene que ver con, con la gestión de márgenes y todo eso? ¿Cómo aplica todo eso? Mira, gracias, la verdad es que es una estupenda pregunta. Muchas veces lo vemos como si fueran dos cuestiones distintas, ¿no? El modelo de rentabilidad, el modelo de ingresos lo maneja ventas y yo no me meto y yo no me meto ni con las ventas, ni tampoco con la fijación de precios, ni con marketing. Lo mismo en costos, ¿no? Aparentemente los costos operativos o los costos y gastos indirectos, costos y gastos indirectos, y los gastos indirectos, pues tampoco son competencia de ventas. Sin embargo, si tú lo ves de cerca, son dos caras de la misma moneda. Tienes que entender, se tiene que entender claramente que tu modelo de costos tiene que responder a tu estrategia comercial y a tu modelo de ingresos. ¿Por qué? Porque es así como se genera el dinero.
y es así como te lo estás gastando. Ok. Ahora, esta relación de procesos con recursos es como está soportando esta parte de la fórmula, ¿no? Es correcto. Ese viene siendo ya tu modelo de entrega. Entonces, me encanta este diagrama porque te permite entender cómo es que todo va cuadrando. Si te das cuenta, tienes una propuesta de valor, tienes un cambio en el mercado, un cambio en las necesidades de tu cliente, tienes un estrés en tu modelo de ingresos. ¿Por qué? Porque de repente ya los clientes tradicionales ya no te compran, tienes que ir por nuevos clientes, tienes que definir nuevos procesos y esos procesos tienes que posiblemente allegarte de nuevos recursos. Y por recursos aquí estamos hablando todo aquello que forma parte de tu estado de resultados. ¿Sí? Desde la tema, si necesitas nuevo equipo o un nuevo formato de equipo, pues eso es un activo que se va a depreciar y pasa por tu estado de resultados. Entonces, este modelo me encanta porque por un lado ligas la contabilidad tradicional, la contabilidad financiera, en donde tienes tus recursos de gente, de tecnología, equipos, materia prima directa, lo que viene siendo amortizaciones y depreciaciones y tal. Aunque a mí más me gusta utilizar el costo financiero de los activos, ¿no? Pero pues esa es otra discusión. Y además con tu modelo de entrega. Ahora, el reto que tiene y que resuelve la contabilidad administrativa o la contabilidad analítica es precisamente entender, como lo presentaste anteriormente, entender cómo es que esos recursos son consumidos por los procesos que se definen clave. Okay. Y ese, ahora, estos y pasos, Fer, perdón, es que estabas hablando de pasaste a los pasos, te pasé la lámina. Esos pasos, ¿cómo defines estos pasos? Mira, esta gráfica me gusta mucho por varias razones, ¿no? Por un lado, tienes una formulación estratégica, entiendes el contexto, estás alineándote a un mercado, a un segmento, a un target, con unas presiones específicas. Esto me gusta porque tal cual, puede ser la reacción, corresponde claramente a la reacción de la empresa ante las fuerzas del mercado a través de una cadena de valor y específicamente con el ordenamiento de los recursos. Aquí estás con el modelo de empresa. Aquí este modelo de empresa vamos a estar viendo con Gerardo Atef cómo estructuras, o sea, antes de lo cuantitativo y lo cualitativo, que son esas estructuras de negocio, como dices tú, ¿no, Fer? De cuentas contables, de recursos, de procesos, etcétera, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, vamos un poco más allá. No solamente es la estructura contable, sino realmente aquí defines tu relación con clientes, cómo va a ser tu estructura de canal, qué es lo que va a detonar tu consumo. Y si empiezas a hacer un upstream, es decir, hacia adentro de tu entender qué es lo que detona las actividades y los procesos. Eso es clave, de tal suerte que puedes bajar al paso 2 y 3, que es entender, crear realmente tu modelo de rentabilidad, que es a partir de un modelo de causalidad. Entiendes por qué se vende, entiendes por qué haces las cosas, qué detonan tus actividades y qué detona tu consumo. Ese tipo de cuestiones vienen en un modelo se tiene que configurar en tu modelo de rentabilidad que está compuesto por los escenarios que tienes, por tu modelo de recursos, tu modelo de ingresos, tu modelo de procesos, tu modelo de entrega y finalmente el conjunto le llamamos este modelo de rentabilidad. Lo más importante de esto es que tiene que ser configurable, tiene que ser fácilmente digerido, debe ser fácilmente procesado para que todos estos modelos que suenan algo etéreo realmente se aterricen en una herramienta tecnológica. Entonces, aquí vemos cómo es que los recursos, tienes las entradas para llevar a cabo el trabajo, hay drivers o detonadores del consumo a partir de asignaciones y atribuciones, hay procesos que es tu modelo de entrega propiamente dicho, y aquí no hablamos de procesos sustantivos y procesos adjetivos, es decir, los procesos de la cadena de valor en donde tienes tus primarios y tus de soporte, ¿no? Y finalmente, los objetos directos o aquellas cosas que quieres tú medir o aquello que detona la demanda de tu empresa, ¿no? Claro. ¿Qué más me gusta de esta fórmula, de esta lámina? Si te das cuenta, hablas de una gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo viene implícita porque realmente
el sentido que tiene es que la estrategia se va reflejada en un modelo de negocios que sea claramente identificable en tema de causalidad para que puedas tú medir el desempeño de la ejecución de la estrategia. Y esos son los informes que tienes. Yo lo que he visto, Fer, ya ves que hemos estado en varias reuniones y un poquito a manera de comercial, tenemos una cosa que le llamamos el PACE, que es el Centro de Excelencia de Modelos Analíticos de Rentabilidad, que forma parte del Institute of Management Accountants. Nosotros en esta presentación les vamos a hacer llegar varios PDFs de Lima respecto a esto, porque estamos muy preocupados, porque muchas veces, como dijo Fernando, el tema de causalidad no siempre se entiende. Gerardo Ater nos va a mostrar cuáles son esos principios de causalidad, que si no los entiendes bien, cuando estás haciendo tus modelos de rentabilidad, haces los famosos prorrateos o allocations en vez de ser rastreables, ¿no? Tener un traceability. Vamos a ver que hay softwares que suenan muy bonitos y cuando dices quiero ver cómo hago esa causalidad, simplemente es imposible poderla ver, o cuando tiene esta causalidad se quedan muy limitados cuando tienes que usar millones de asignaciones y todo esto. No sé qué opinas de esto, Gerardo, que estamos hablando, sobre todo porque vamos a pasar a la parte de comunicación con impacto y cómo son los modelos. ¿Qué opinas? Gracias, Pedro. Pues mira, yo aquí voy a recapitular un poco acerca de todo lo que se ha comentado hasta este momento, empezando pues por la importancia de lo que tú apuntabas, ¿no? De las principales diferencias de la contabilidad financiera tradicional contra la parte de la contabilidad analítica, ¿no? Porque eso le da a las empresas una visión, una vista diferente del negocio en términos de cuánto cuesta la operación, de la atracción de nuevos clientes, de el costo de servir, de varios procesos que forman parte de la operación misma del negocio, y que eso representa una ventaja competitiva, pues sobre todo ahora, ¿no? Como ya lo apuntaba también Fernando, donde sus modelos de negocios se vieron sometidos a factores externos que desbalancearon completamente, ¿no? Tanto la parte operativa como la parte financiera de los negocios. Entonces, pues nosotros también hemos visto en años anteriores en empresas de logística como HPH, como APM Terminals, como algunas otras operadores de logística aquí en México también, en Guadalajara, con empresas de almacenaje, que cuando estos negocios visualizaron un proyecto, una iniciativa de contabilidad analítica de este tipo, pues de alguna forma tienen una ventaja competitiva, porque el día de hoy, pues con este tema de la crisis crisis de salud y pues por consiguiente crisis económica, ellos traen ya una ventaja competitiva porque traen una perspectiva del negocio que les permite conocer o les permite amortiguar un poco el impacto, porque pues tienen muy claro cuáles son las condiciones y los términos que tuvieran que negociar con clientes y con proveedores, tienen una fijación de precios y de tarifas con mayor precisión, que pues evidentemente eso también pues es una ventaja, ¿no? Ya para que se pueda hacer tangible en la utilidad de la operación. Y otra parte que también considero que es importante en este punto es donde por ahí también Gerald apuntaba ahí en la gráfica que veíamos de las etapas de la reacción y cómo se va a ir acomodando la operación de los negocios hacia esta nueva normalidad o a lo que venga después, si no le quieren llamar nueva normalidad. Pues bueno, es que muchas veces las empresas en etapa de reacción pues buscan, ¿no?, acortar esos ciclos del flujo del efectivo, pues para poder sobrevivir, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero muchas veces
o sea, se olvida o se deja de lado la importancia de que para tú poder hacer una negociación o hacer una mejora en ese proceso de obtención del dinero, pues hay que ir un paso hacia atrás. Por ahí, si puedes regresar a la gráfica, se ve de forma muy clara, ¿no? Porque es muy importante también tener en cuenta que para llegar a implementar esas medidas de control o esas medidas de desempeño en etapa de reacción, es necesario o era necesario tener el conocimiento previo del costo real de la operación, del costo real de los servicios, porque, pues si no, ¿cómo puedes tú negociar términos y condiciones con proveedores, términos y condiciones con bancos, términos y condiciones con clientes, si ni siquiera conoces el costo real de tu operación, el costo real de tus servicios? Entonces, pues bueno, contar con este tipo de herramientas, desde el concepto de contabilidad analítica hasta la parte de implementación de estos modelos de negocio, de estos nuevos modelos de negocio en una herramienta, pues como puede ser MyBCM, pues es muy importante en la utilidad de la operación. Gerard, te paso el control y nos muestras algo de lo que tú tienes, que nos puedas mostrar esto que estás diciendo, o sea, no hablarlo, sino probarlo, ¿no? ¿Te paso el control? Sí, claro. Tú me avisas cuando ya lo puedan, lo tengan en pantalla. Perfecto. Ya, Ok. ya proyectando. Pues mira, este es el tipo de análisis con impacto que tú fácilmente puedes obtener al implementar de manera concreta un modelo de operación como el que venimos describiendo, ¿no? Donde pues tú para cualquier familia de productos o para cualquier producto específico, canal específico o cliente específico o la combinación de cualquiera de estos, tú puedes hacer un tracking o una trazabilidad del costo de la operación hasta el origen. Como ya lo veníamos apuntando, ¿no? Muchas veces se hace el análisis de los servicios o de los productos en términos completamente contables o financieros. ¿Cuánto me cuesta la nómina? ¿Cuánto me cuestan los materiales? ¿Cuánto me cuestan los servicios? ¿Cuánto me cuesta la infraestructura de la operación? Y pues de alguna forma se hace ahí una allocation, o sea, es una distribución con base en algunas métricas o algunos factores de distribución. Pero aquí lo interesante es ver para cada uno de estos familias de productos cuáles son los procesos que intervienen y cuáles son las actividades que a su vez se realizan para poder proveer estos servicios o atender estos clientes. Entonces aquí es donde se conecta, ¿no? La parte que les comentaba de que aquí es importante medir en términos de los procesos de atracción de clientes, de nuevos clientes, de retención de los clientes actuales, del costo de servir, del costo de la distribución, del costo de la logística involucrada para cada uno de los servicios que ustedes o que las empresas hacen. Entonces, pues bueno, con herramientas de este tipo, ustedes ya lo he estado haciendo aquí mediante algunas elecciones, ustedes pueden ver que automáticamente se hace el refresh, les muestra los números y pues bueno, están los filtros, ¿no? Si ustedes quisieran analizar el último trimestre de la operación exclusivamente, pues bueno, aplicando los filtros, ustedes pueden ver esto de lo que les estamos hablando. Lo voy a cambiar para mostrarles otro tipo de gráficos que son muy interesantes y que están muy ligados a esto de lo que veníamos hablando a lo largo de este panel. En esta gráfica es muy interesante, a mí me gusta mucho porque de una manera muy sencilla, aquí ustedes pueden ver con claridad aquellos clientes que traen la utilidad o la rentabilidad o la ganancia
al negocio y cuáles clientes son los que están siendo subsidiados por aquellos que tienen el máximo potencial de utilidad. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que aquí ustedes con claridad ven la caída de la curva con aquellos clientes que están contribuyendo de manera negativa en el negocio. De igual forma, con la parte de los servicios, ¿cuáles son los servicios que traen la máxima utilidad potencial? En este caso, hasta del 180%. ¿Y con qué servicios son con aquellos que existe un área de oportunidad? Porque aquí la contribución al margen pues es negativa. Entonces, si ustedes tienen la claridad de cuáles son esos productos o esos servicios, o la combinación de los clientes y los canales específicos con familias de productos o productos específicos, pues bueno, es información muy valiosa que ustedes pueden obtener para implementar medidas de control, medidas de mejora, y bueno, pues impulsar algunas estrategias, a lo mejor de promoción, a lo mejor de upselling, de cross-selling, alguna medida de control que les permita elevar este nivel de la utilidad potencial sobre la operación del negocio. Adicionalmente, pues quisiera mostrarles también, bueno, ya estamos encima con el tiempo, pero les voy a mostrar también que, pues bueno, ya existe dentro de este modelo de negocios que les estábamos describiendo el día de hoy, los catálogos de servicios, aquí, cambiar el tipo de catálogo, ok. Estos catálogos de servicio, pues bueno, es también un KPI, un indicador que les va a servir en la toma de decisiones, porque, pues bueno, ya viene de cierta forma lista este modelo, este Canvas que les estábamos presentando hace un momento. Viene listo también ya esta parte de análisis de la información que les va a servir como una métrica, un comparativo, un benchmark con la industria, en este caso de logística y distribución. Entonces, pues bueno, todo la definición de los servicios o de los, en este caso son servicios, pero también existe para la parte de procesos, de el costo de servir, de la retención de clientes o de la atracción de nuevos clientes o de la cadena de suministro. Es decir, todos los procesos también se pueden mapear, se pueden establecer los parámetros de comparación en sus catálogos de servicio y pues ver realmente en dónde estamos, ¿no? Dónde se encuentran las organizaciones, pues de acuerdo a estos indicadores de la industria. Tal vez sería la parte más importante o algunos de los ejemplos que les podría mostrar en este momento para quedar con algún tiempo de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, antes de ir a esa parte, les muestro esta último gráfico que también es muy importante y muy interesante, que es, pues bueno, cómo se puede comparar en términos de procesos y actividades la operación del negocio contra el presupuesto. Entonces, pues bueno, esto es muy importante, no nada más en esta industria, en cualquier empresa, pues bueno, saber cómo está la operación en términos de productividad, cómo estamos ejecutando contra el presupuesto y pues bueno, dónde tenemos que poner énfasis, ¿no? En la mejora de los procesos. Entonces, Pedro, no sé si con esto se puede ilustrar un poco de lo que veníamos hablando o te gustaría que abordáramos algún tema adicional. No, a mí me gustaría por el tiempo, si pudiéramos pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde pues, algunos de ustedes, las preguntas que tengan, no sé, pueden abrir los micrófonos y podemos charlar sobre esto. Si no, concluimos y de todas maneras van a tener la grabación y estamos para servirles, ¿no?
No sé si quieren poner en el chat, en el questions and answers, cualquier duda o pregunta o abran el micrófono. Estoy viendo aquí una pregunta que dice: mi expectativa es actualizar y conocer las experiencias de colegas del sector, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que nos ha invitado a innovar y actuar diferente en lo que regularmente hemos estado realizando. También Antonio, alguien le está preguntando sobre, y qué bueno que se conectó alguien para ver la demo. Sobre esta demo, no sé si hay algo en especial que quieran que podamos estar mostrando. Eso es lo que tengo aquí en el chat. Y en las preguntas y respuestas, no tengo ninguna en este momento. Oye, Pedro, yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si tienes ya tu ERP, el sabor que quieras? ¿No es redundante? No, fíjate que muchos RPs tienen incluso esta promesa, ¿no? Que dicen que lo hacen. Una cosa es tener información contable en la medición del costo a nivel transaccional, y otra cosa es poder tener la medición del costo en la cual podemos hacer estos cálculos, en los cuales necesitas modelos de contabilidad analítica para poder hacer estos cálculos, ¿no? Como lo que está mostrando aquí Gerardo, donde podemos ver cuál es el costo de una capacidad ociosa que es de $128,000 y poder decir esos $128,000, cómo es que esta capacidad es consumida, ¿no? Creo que esos son ciertos indicadores, cierto tema de modelación que no forman parte de un RP definitivamente. En muchos años no se ha probado, no se ha podido probar pacientemente, ¿no? Y no son ese tipo de soluciones. Entiendo. Gracias, Pedro. No, también es importante ver que todo el tema del concepto de RP, hay diferentes fuentes de información, no solo hay una sola fuente, ¿no? Hay una que es la contabilidad, la logística, almacenamiento, y curiosamente cuando hablamos de temas de RPs, hacemos la pregunta: ¿de dónde vienen los ingresos? Los puntos de venta. Nunca esos procesos de venta vienen de la misma fuente o no vienen de la misma base de datos que viene del RP, ¿no? Otra de las cosas que frecuentemente vemos en los clientes que tratan de hacer esto dentro del RP es que los costos se acumulan o se asignan, ¿no? Vemos que los RP son muy buenos acumulando en los módulos de controlling, incluso consolidando, pero cuando tienes que hacer los criterios de reasignación es donde se quedan cortos también. Incluso para hacer modelos de planeación basada en indicadores. No sé si hay alguna otra duda o comentario. De cualquier manera, nosotros estamos aquí para servirles. Esperemos que esta reunión, esta mesa redonda, pues haya cubierto sus expectativas. Y les agradecemos su asistencia el día de hoy a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos en contacto. Saben dónde localizarnos.